Buenos días, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Sara García Arce, que nos hablará acerca de su labor como terapeuta, técnicas y enfoques que realiza día a día en sus pacientes. De antemano, doctora Sara García, es un placer tenerla presente el día de hoy y haber aceptado tener esta entrevista con nosotros. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera profesional de psicología de la Universidad César Vallejo. A cargo de esta entrevista será mi persona, que es Andrea Flores, mi compañera Dana Miranda y Alcidia Amasifén. Para iniciar esta entrevista le pediremos a usted que se presente. Ok, hola chicas, buenos días. Yo soy Sara García Arce, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, con experiencia en la práctica clínica alrededor de 10 años. Tengo también alguna experiencia en docencia universitaria, en investigación. Y bueno, actualmente dedicándome enteramente a la atención en psicoterapia y en la investigación en adicciones. Bien, doctora. Ahora para comenzar ya y dar inicio a esta entrevista, le daré paso a mi compañera Dana Miranda para que le realice la primera pregunta. Ok. Okay. Bien, gracias compañera. La pregunta a realizar será la siguiente. Psicóloga, ¿nos podría comentar con qué tipo de población trabaja? Bueno, actualmente yo trabajo especialmente en la psicoterapia individual para adultos. También atiendo población adolescente y joven. Alguna época atendí niños, pero ya en los últimos años estoy especializándome más en adultos. Pasando a la siguiente pregunta, empezamos el tema de los modelos terapéuticos. ¿Podría decirnos el modelo terapéutico que usted utiliza y dónde lo aprendió? Bueno, yo soy psicoterapeuta integrativa, que es un modelo en realidad bastante nuevo, creado aquí en el Perú hace algunos años. Está dentro del enfoque humanista existencial. Bueno, la formación yo la he llevado acá en la Sociedad Masónica de Psicoterapia y lo dirigía el Instituto de Análisis Peruano de Análisis Existencial y Logoterapia del Perú. Entonces, fue una formación de 3 años, una especialidad que pudimos realizar alrededor. Y bueno, siempre desde la universidad me he inclinado como hacia la corriente más humanista, más existencial. Conocí y conozco más teóricamente y tal vez un poco a nivel práctico el trabajo de las corrientes más cognitivas, más conductuales. Sin embargo, siempre he sentido que me desenvuelvo y encajo mejor a nivel filosófico desde la postura humanista. Entonces, he buscado una formación que se ajuste a eso y la psicoterapia integrativa me parecía que tenía como esta mirada que a mí como persona y como estudiante me parecía más acorde de aplicar. Y más aún en la práctica ya clínica, en la práctica con los pacientes, con las personas que venían por ayuda, me parecía que era la que mejor se acomodaba. Ahora, la psicoterapia integrativa, además de ver a la persona como un ser biológico, psicológico, social, también va a agregar una dimensión que se denomina la dimensión no ética, que viene a ser como la dimensión más espiritual, considerando que el ser va a tener como una trascendencia, algo que no podemos necesariamente palpar, pero que está presente y que muchas veces esta dimensión viene a ser como un motivador para las cosas que se pueden ir eligiendo, para los caminos que se pueden ir dando, para las conductas incluso que vamos desarrollando. Me parece también que considerando esta dimensión también se puede como encontrar mucho potencial curativo, sanador en la misma persona para poder afrontar su vida, sus dificultades y sobre todo incluso para poder desarrollar y crecer como persona dentro de lo que la vida misma presenta, ¿no? Entonces, me parecía que este tipo de modelo contemplaba este aspecto y eso yo lo notaba un poco carente en los otros aspectos. Al contrario, lo veía como que lo quieren como poner a un lado o rechazarlo o quitarle valor. Y me parecía que en realidad había mucho potencial en este nivel, ¿no? Por ese lado.
También la psicoterapia integrativa intenta ver como no solamente a la persona, sino algunos otros elementos más, como en el caso del contexto, cómo está actualmente desarrollándose, cuál es el contexto situacional. Considera un contexto pasado no solamente en cuanto a su historia personal o familiar, sino incluso como algunas cargas transgeneracionales, ancestrales, culturales, también pueden darse en el desarrollo del ser humano, ¿no? Va a considerar lo que vive la persona desde su propia experiencia. Entonces es muy respetuoso con eso. Es como que cada persona va a tener una experiencia única, propia, individual, y es válido como lo experimenta, es real como lo experimenta. Entonces va a evitar patologizar, va a evitar juzgar, ¿no? Etiquetar, sino más bien vivir desde la experiencia de la persona, comprender qué es lo que está pasando y desde ahí empezar a encontrar la manera en la que esta experiencia se está manteniendo y la manera en la que esta experiencia puede encontrar un camino más favorable, de mayor desarrollo. Va a tener muy en cuenta el significado de la experiencia, es decir, lo que la persona se cuenta a sí misma de cómo está viviendo las cosas, ¿no? Entonces, la labor del psicoterapeuta en este caso va a ser primero como comprender el mundo de la persona, cómo lo está interpretando, cómo está percibiendo, tratar de ver desde sus ojos para ayudar a ampliar la mirada desde ahí, ¿no? Evitando que la persona se sienta como necesariamente enferma o necesariamente menospreciada, infravalorada, que a veces se ha podido dar en algunas vivencias con psiquiatras, con psicólogos que manejan otro tipo de mirada, otro tipo de enfoque. Entonces, como que el enfoque de la psicoterapia integrativa me parecía que tenía estas herramientas a disposición y que las estaba empezando a plantear, ¿no? Entonces, para llegar a este tipo de dimensión, a la dimensión más noética, el tipo de trabajo, el tipo de técnicas para ingresar también va a ser mucho más abierto, ¿no? Mucho más espontáneo, mucho más creativo. Se usa mucho el trabajo con el arte, por ejemplo, con el cuerpo, con la música, ¿no? Además de también el trabajo obviamente de diálogo, de observación, de entrevista, de vivencia, de experiencia como tal. Bueno, entonces es un poco más o menos lo que se maneja. ¿Nos podría comentar sobre si conoce a algunos autores para que usted tenga como una guía dentro de su formación terapéutica? Claro, dentro de la formación se revisan diversos autores del enfoque, ¿no? Humanista existencial. En este caso, este tipo de trabajo tiene mucha influencia de la logoterapia, que lo ha desarrollado un psiquiatra que se denomina Viktor Frankl. Viktor Frankl va a plantear su modelo desde la logoterapia, que quiere decir encontrarle un sentido a la experiencia, a la vida, a lo que te ocurre dentro de la vida. Otro de los autores que siento que me influye mucho a nivel personal en el trabajo que realizo es Carl Rogers, con su enfoque de la mirada centrada en la persona, ¿no? Entonces, también en este enfoque se va a valorar mucho la autenticidad, que el terapeuta se muestre tal como es y que propicie o que motive a que la persona también se muestre tal como es, ¿no? Entonces, aceptando las emociones, los sentimientos, ya sean agradables, desagradables, denominados positivos, negativos, ¿no? Como darle ese espacio, va a propiciar que se intente motivar mucho la congruencia, ¿no? Es decir, lo que yo estoy sintiendo es lo que estoy mostrando en este encuentro y es el encuentro el que va a ser el sanador. Entonces se permite y se propicia que la persona también empiece a aceptar lo que siente, a mostrar lo que siente, sin que sea juzgada, criticada por ello. Se va a propiciar también una especie de amor incondicional, ¿no? No es decir que te amo si es que soy de cierta manera, sino que te amo por el hecho de existir, te amo porque sí, ¿no? Y me amo porque sí. Entonces está como muy influenciado por este tipo de mirada. Y ya la mirada de psicoterapia integrativa lo ha realizado básicamente este instituto, el APAEL, eh, con sus fundadores, con su trabajo. Ahí tenemos gente de acá de la región inmiscuida. Está Roberto Beco, que es un médico también, quien ha ido impulsando mucho este tipo de enfoque y de trabajo, ¿no? A raíz de
el tiempo que venían realizando la práctica clínica y que iban viendo también algunos vacíos respecto a algunos otros enfoques. Entonces, la intención de la terapia integrativa es justamente ver al ser como un ser holístico, como un todo, ¿no? Sí, eso. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que son eficientes sus modelos o técnicas terapeutas que aplicas en tus pacientes? Bueno, yo lo he ido viendo básicamente en la práctica, ¿no? O sea, con la gente con la que trabajo. Cuando yo egresé, tenía un poco más de herramientas desde la corriente más cognitiva, ¿no? Mucho más el trabajo desde la TRE o desde este tipo de modelo, ¿no? Y me daba cuenta que en algunos pacientes favorecía bastante, pero en muchos otros era como que quedaban muchos vacíos. Había mucho trabajo de la mente, sí, pero algunos encontraban dificultades en llevarlo a la acción, en ponerlo en la práctica, en vivirlo tal cual, o eran soluciones muy temporales. Con este modelo no se rechaza totalmente las otras maneras de trabajo, sin embargo, es como tener más herramientas a disposición e ir viendo qué queda con esta persona, ¿no? Estar como explorando una y otra vez y permitir que la persona sea también protagonista de su proceso, o sea, se inmiscuya en su proceso, o sea, quien te ayude a ir revisando si está funcionando, hacia dónde está yendo, qué movimientos psíquicos está teniendo, qué movimientos emocionales está teniendo, incluso qué movimientos oníricos está teniendo, ¿no? Considerando esta información más inconsciente que viene a través de los sueños, de los símbolos, de los trabajos que se realiza por ese lado. Entonces, yo considero que el trabajo que realizamos desde esta mirada es una constante relación, es una constante ir viendo con la misma persona si le está funcionando, hacia dónde está yendo, ser más un acompañante que ser un guía, ¿no? Y eso cambia también la manera en la que uno se relaciona con el consultante en esta cuestión. Yendo con la, yendo con la pregunta, tenemos, ¿qué opina usted acerca de los modelos terapéuticos que no cuentan con una evidencia científica? Bueno, curiosamente, a nivel de investigación de la práctica, es muy probable que se encuentre más el trabajo de los enfoques más cognitivos y conductuales, porque generalmente han sido los que más han llevado a la investigación científica su trabajo. Por otro lado, los trabajos más, no sé, de enfoques psicoanalíticos, humanistas, gestal, ¿no? mm, no vamos a encontrar demasiada evidencia porque no hay muchas investigaciones científicas al respecto y tiene que ver con unas posturas filosóficas. En el caso de la investigación científica, muchas veces lo que se busca es qué tan probable es que siga sucediendo algo que se está haciendo. Entonces se intenta como hacer una medición. Mientras más grande es la población donde lo midas, posiblemente tengas mayor evidencia científica. Estos otros enfoques mencionados, incluyendo el humanista, van a ser como un trabajo un poco más eh, cualitativo, es más como de lo esencial, como más a la vivencia de la persona. Entonces, más que buscar al grupo o a la masa en donde funciona algo, se va a ir buscando como experiencias individuales. Entonces, más que investigación con el método científico al respecto, nos vamos a ir encontrando como con estudios de caso, como con cositas muy puntuales que no van a permitir una generalización porque el enfoque en sí mismo no apunta hacia allá, apunta hacia la vivencia personal, hacia las diferencias individuales. Entonces, eh, a mí me ha pasado en estos años estar como corroborando desde mi huequito, desde el espacio donde yo pueda estar haciendo algo, la vivencia de las personas, ¿no? O sea, qué les funciona, qué no les funciona, qué les funciona y qué no les funciona. Y con qué persona le va a funcionar más un determinado tipo de trabajo o con cuál es otro, ¿no? Es mucho de estar corroborándolo como in situ, ese momento, ¿no? Con ellos. Entonces,
Sí respeto el trabajo de la investigación, porque yo también estoy involucrada en eso en otro aspecto, pero también siempre soy consciente de las limitaciones al respecto, ¿no? O sea, hay cosas que se van a adecuar mejor a cierto tipo de población, pero evito mirarlo como algo que se pueda generalizar, porque cada experiencia tiene sus matices, tiene su vivencia. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de la depresión en sí mismo, podemos tener cierta idea de características de una depresión o de síntomas de una depresión. Sin embargo, la manera en la que vive depresión tal persona va a ser distinta a la manera en la que vive la depresión otra persona que puede tener la misma edad, que puede estar haciendo como la misma actividad aparentemente, pero tiene una vivencia muy diferente. Entonces, la manera de trabajar con ellos va a ser distinta. Y eso, hacer ese tipo de trabajo a nivel del método científico, a nivel de la investigación, no hay demasiada información como con las otras corrientes, ¿no? Que es como para ir validando una técnica, que es como para ir validando un instrumento, por ejemplo, ¿no? Eso. Bien, doctora. Y respecto, ya pasando un poco más hacia los pacientes, ¿cuál es su opinión respecto al cumplimiento de los objetivos terapéuticos con los pacientes que usted atiende? Bueno, como lo mencionaba, ¿no? En mi caso es mucho la comprobación con la misma persona. O sea, las personas generalmente que hacen un trabajo conmigo, es una vivencia de un proceso, ¿no? Entonces ellas mismas van como haciendo consciente cómo está yendo su propio proceso, ¿no? Cómo empezaron, qué están notando, hacia dónde está yendo el proceso. Si sienten que hay un avance de un ritmo lento o rápido, es la mirada de la persona que lo está viviendo. Entonces hay personas que van a sostener procesos de varios meses, personas que lo van a sostener años, personas que lo van a hacer en algunas sesiones o que están enfocadas a trabajar un tema puntual, o a veces llegan por un tema y de pronto avanzan en el proceso y se van dando cuenta que se abren otras cosas y que necesitan llevarlo hacia allá. La gran mayoría llega porque está ante alguna dificultad que la quieren sostener, solucionar, afrontar. Y a medida que avanzan en ese proceso, luego se dan cuenta que en realidad más que afrontar la dificultad, ahora lo que quiero es desarrollarme en estas áreas, ¿no? Entonces el proceso también tiene como ese matiz dinámico, como que va cambiando, como yo me he dado cuenta que muchos de los procesos en terapia, más que avanzar en una forma lineal o incluso en sub y baja, tienen una especie de avance en forma de espiral, porque es como ir revisando temas, ir haciendo una mirada primero general de qué cosas empiezan a aparecer, trabajar en algunas, sigues avanzando y algo activa lo que ya miraste, entonces lo vuelves a mirar y sigues avanzando porque te vuelves a dar cuenta que ahora cuando vuelves a mirar el tema que tenías antes, lo miras, entras ahí, pero ya estás en otro lugar, tienes otra posición para afrontarlo, para experimentarlo, entonces es una sensación de que estoy volviendo a hacer lo mismo, no avanzo, pero en realidad cuando estoy ahí me doy cuenta que ya avancé, ¿no? O sea, si yo estoy llegando por una decepción amorosa, por un dolor, por un corazón roto, estoy como muy triste, siento que el mundo se me cae, sigo avanzando, empoderándome, sintiendo amor propio, bla, bla, estoy bien y de pronto nuevamente tengo una experiencia dolorosa respecto a ese encuentro, a esa relación. Entonces puedo vivirlo como que ya estoy mal, no hice nada, todo este proceso se ha ido al agua y me doy cuenta que en realidad lo supero más rápido, no es tan intenso como al inicio, aprendí más cosas, me siento más fuerte. Entonces tuvo que pasar esta experiencia de volver como a experimentar lo que me trajo para darme cuenta que yo avancé al respecto, cómo lo afronto. Entonces siempre es una especie de avance en espiral. Vuelvo a mirar los temas que miré, pero desde una posición diferente, desde un lugar diferente. Y eso también es una comprobación una y otra vez del proceso. Eso. Bien, doctora Sara García, nos pareció muy interesante su aporte, ¿no? Nos brindó mucha información acerca de lo que usted realiza con sus pacientes, acerca de la psicoterapia integrativa, que nos pareció también un tema muy importante, ¿no? Toda la información que usted nos ha brindado, de verdad esperamos también que sea del agrado de otras personas y que también sea muy útil, ¿verdad? Ha sido un placer, de verdad, haberle realizado esta entrevista, conocer un poco más acerca de su labor también como terapeuta, ¿no? Desde ya le agradecemos antemano habernos brindado una parte de su tiempo
Y de igual manera esperamos que este video sirva mucho para las personas que les interesa saber acerca también de su labor como terapeuta y de lo que puede realizar, ¿no? Una persona especialista puede realizar en personas que realmente necesitan ayuda, ¿verdad? Gracias, Muchas Andrea. gracias. Gracias a ustedes, chicas. Futuras colegas.